La agonía del león. Novela. Por Mario Bamonduzán. Capítulo 41. El recuerdo de Paula. Esta vez ¿cuánto tiempo permaneceré aquí? ¿Cómo me irá? Se preguntaba el teniente Pinzón, echado en la cama, con la vista en las tejas de zinc, que salían detrás de su cabeza y se iban inclinadas, hasta un poco más allá de la pared, al frente de donde él se hallaba. Aún no he tenido oportunidad de probarlos en combate, pensó refiriéndose a los suboficiales y soldados, y desconozco sus capacidades. Dios quiera que sean tan buenos como los otros. Pero al recordar el aspecto de quienes llegaron con él, luego de la corta marcha, terminó frunciendo los labios, desilusionado. Mirando más abajo, en la pared, observaba la inmensa cantidad de perforaciones. Entonces pensó, esto debió ser una batalla campal. Ignoraba que los guerrilleros habían caído de sorpresa al campamento, y fácilmente sometieron a los aserradores, no obstante estar bien pertrechados. Los guerrilleros pensaron que era un puesto del ejército, disfrazado de aserrío. Porque no le meterían candela. Desconocía que no la incendiaron para utilizarla como refugio hasta cuando el ejército los descubrió, cuando se libró otro combate, causando las perforaciones que aparecían en el techo, en las paredes y en las puertas, y también los cráteres de las explosiones. En el asalto de los guerrilleros la construcción había quedado casi intacta, pues los aserradores que sobrevivieron, no muchos, terminaron fusilados después en la montaña. Todavía conservaba el frío ocasionado por el baño, cuando salió a patrullar con 20 soldados. Como no descartaba la posibilidad de un encuentro con los guerrilleros, había equipado la patrulla para esa eventualidad, y a excepción de la cantimplora, acostumbrada en los climas cálidos o en los patrullajes largos, llevaban todo lo necesario para combatir. El patrullaje, calculado para unas pocas horas, sería básicamente de reconocimiento. ¿Ha patrullado mucho?, le preguntó al soldado que iba delante de él. El soldado volteó la cara, y sin detenerse contestó. No, señor, y como Pinzón lo mirara extrañado, agregó, casi ninguno de nosotros. ¿Antes no patrullaban? Antes, a veces, cuando oíamos un rumor, y eso casi nunca sucedía. Pensó que debía organizar un entrenamiento formal. Sería un suicidio salir a cumplir una misión de combate, sin antes haberlos instruido adecuadamente. Caminaban haciendo una enorme circunferencia alrededor de la casona, sin otra finalidad que reconocer el terreno aledaño. Aprovechaban que el sol, imponente, se elevaba en el cielo y la neblina, por tanto, no se había hecho sentir. ¿Nunca sucedió por aquí algo movido? El soldado se detuvo un instante, luego continuó caminando despacio mientras respondía. No, señor. Nunca. Le veía similitudes con Manuel Osorio. Era muy fácil que un soldado se pareciera a otro. Por nada del mundo deseaba que fuera igual. Había sabido que Osorio desertó, finalmente, y los guerrilleros lo asesinaron camino del pueblo, pues pensaron que se hallaba cumpliendo de civil, una misión de inteligencia. No lo puedo creer, exclamó el teniente. Sí, es verdad. De nosotros ninguno ha combatido, reafirmó el soldado. La soledad y la desocupación lo botaban a un mar de recuerdos. Recordaba aquella base, sometida al viento y a la lluvia, a los soldados que con él atesoraron experiencias, a las acciones de combate, a su gran amigo el teniente Gómez, y, a Paula. ¿Qué será de su vida?, pensó, y lentamente fue llegándole su imagen. Comenzó por recordar cómo era ella en realidad. Privado ya de ese obnubilamiento propio del amor, se alegró al comprobar que aún le parecía bonita. Pasó luego a pensar lo ingrato que había sido con ella al no haberle escrito o al menos haberle mandado saludes con alguien que fuera de esa región donde quedaba su finca. Aceptó que toda la culpa era de él, esto lo hizo sentir incómodo. Quizás me haya olvidado, pensó. Pronto se arrepintió de haber pensado así, el poco tiempo pasado junto a ella le daba seguridad para creer que su amor era muy grande y no podía desaparecer tan pronto. En esto, entró su ordenanza, o asistente personal, a preguntarle si ya quería almorzar. Sí, contestó con un hambre atroz. Debe estar bueno, dijo para sí, al recordar que la tarde anterior había pescado truchas en el río. Las truchas le hicieron terminar su imaginaria entrevista con Paula. Caminó hasta la cocina, donde en un plato cercano al fogón, el calor hacía arquear los pescados. Cuando hubo acabado de comer decidió inspeccionar la seguridad de la base. Está haciendo mucho frío, comentó el soldado que se encontraba de centinela, sobándose las manos para darse calor. Sí. A esta hora sopla un viento helado, corroboró el teniente. Podríamos construir unas hornillas para prender fogatas y calentarnos en las noches, sugirió el soldado.
Serían buenas para dar calor, y también para atraer la muerte, repuso el teniente. ¿No ha visto usted que cuando una persona se acerca al fuego resalta su silueta y es fácil percibirla desde lejos? Así no costaría mucho trabajo dar de baja a un centinela. No habría más que esperar que se acercara al fuego, que su cuerpo se delineara en la noche, apuntarle con toda calma y matarlo. La fogata sugerida por usted, amigo soldado, es poco práctica y tácticamente es nula. ¿No le parece? Terminó preguntándole. El soldado, al ver que el teniente había terminado de hablar y no iba a agregar más, pidió permiso y se alejó caminando por el sector de vigilancia. Jorge Pinzón se quedó en la garita, y no se sorprendió de tener otra vez en su mente a Paula. Hay que romper este silencio de alguna forma, porque visto está que no voy a olvidarla. Le escribiré, concluyó. Arrepentido de haber dejado pasar tanto tiempo sin haberlo hecho, regresó al alojamiento donde los soldados, recostados contra la pared y con las piernas estiradas a lo largo del piso, aseaban los fusiles. Cuando tomó el papel en las manos, no encontraba qué escribir. Luego de varios minutos, esperando las frases apropiadas para iniciar la carta, el papel aún se mantenía virgen. Recordó, entonces, que ese día cuando llegó a su casa, y habiéndose dado cuenta de que le gustaba, se había hecho la inútil promesa de no enamorarse. Maldito corazón, ¿qué necesidad tenías de enamorarte? Exclamó en voz baja. Todavía la quiero y me será difícil olvidarla, agregó. Dejó el papel encima de la mesa, con la esperanza de que la próxima vez cuando intentara escribirle si fluyera algo de su cabeza. La noche había ido entrando poco a poco. A lo lejos, rompiendo la oscuridad, en dirección del camino, se veía el resplandor, casi perdido, del rancho de Flor. Era un pobre hombre, que cuando la región se fue calmando había fundado cerca a la base una tenducha de variados artículos, como jabón, betún, cuchillas, aceite, galletas, y más, que vendía a los soldados, y con el tiempo adquirió confianza entre ellos y la aprovechaba para obtener informaciones, que luego transmitía a los guerrilleros. Y era un pobre hombre, en la total extensión de la palabra, porque daba a su mujer, llamada Raquel, la facilidad de trabar amistad con los militares y la oportunidad de acostarse con ellos. Pues cuando él se iba para el pueblo, por surtido para su negocio, demoraba 2 o 3 días, en los cuales ella aprovechaba para acostarse con todo el que se lo pidiera. Raquel no era fea. Era gorda y algo entrada en años, pero tenía su gracia, que no eran sus 7 hijos, desde luego. 4 de los cuales habían nacido de padre militar. Andrés, el mayor, era hijo de un teniente de infantería, quien fundó la base. Ricardo, el siguiente, según los soldados el más simpático, lo atribuían a un capitán Díaz, en ese tiempo teniente. El penúltimo, un moreno, de ojos negros, tenía apenas 3 años y era hijo de un tal Cabo Yepes. El último llevaba 2 años de haber nacido, lo apodaban Pipa, por tener el estómago muy grande. Había 2 mujercitas, y el del medio sí podría ser hijo de Floro, en algo se le parecía. Cuando Pipa veía que dejaba de asomar humo por la chimenea de la base, suponía que ya habían levantado las ollas. Entonces esperaba que su mamá se descuidara para tomar camino, y luego de recorrer los 400 metros, presentarse en medio de los soldados cuando estuvieran comiendo. Los soldados lo pasaban de uno en uno, dándole algo, y cuando no le quedaba ninguna arruga en la piel de su abultado estómago, le decían, mostrándole el camino: váyase Pipa, que su mamá lo está llamando. Y Pipa, dibujando en los labios, chorreados por la sopa, una leve sonrisa, giraba perezosamente sobre sus piernas y se alejaba chupándose un dedo. Más adelante volvía la vista para despedirse como un gesto final de agradecimiento. Ya en su rancho Raquel, pasando la mano por encima del estómago, no podía ocultar la alegría. Rascándoselo con la punta de los dedos, le decía: Pipa a dormir. Y Pipa se acostaba en silencio. Como era hijo de un militar, no discutía las órdenes. Fin del capítulo 41 de la novela La agonía del león por Mario A. Monduzán. Si le agradó este audiolibro, dele me gusta a la manita y suscríbase a mi canal. Gracias. Obras escritas por Mario A. Monduzán.